Todos conocemos los resultados de las personas, sus logros, sus éxitos, pero pocas veces conocemos la historia que hubo detrás. Por eso, antes de iniciar a entrevistar a los líderes de la industria, queremos contar nuestra propia historia. Esto es Historias que Dirigen. Voces que inspiran, caminos que seguir, decisiones que cambian todo al decidir. Escucha, aprende, toma el control. Historias que dirigen tu mejor versión. ¡Hey! Hoy nos encontramos en el estudio de Alan. También es muy importante resaltar que estamos aquí en este espacio que nos brindó. Entonces, y por eso vamos a empezar con Alan. Cuéntanos un poquito de ti, Alan. Pues bueno, a ver, ¿cómo inicio? Inicio por ahí del 2005, 2007, más o menos. Uh-huh. Yo ya venía de hacer ejercicio, dentro del tema de hacer ejercicio. Ya saben que no se da eso de que en los gimnasios te digan que para que te den un buen servicio tienes que pagar. Así es. Entonces, aguas con los submarinos, señores. Y bueno, entonces, en vez de pagar, decidí empezar a hacer certificaciones tanto nacionales como internacionales. Por azares del destino, de repente empecé a escribir algunos artículos para las revistas de Men's Health y de GQ, y en ese entonces no tenía trabajo, y Sandino estaba como gerente deportivo. Entonces le pedí chamba, y en ese momento la única chamba que había era esporádica, era nada más para correr un programa de 3 meses, y la tomé. Tuve la suerte que dentro de lo que era la gente que estaba tomando el programa conmigo estaba el director de finanzas de la empresa. Quedó contento con lo que se estaba haciendo y los resultados, y él apoyó a que yo me quedara mi permanencia ya como entrenador de piso con el director operativo, que en ese entonces era nuestro querido Langle. Ok, Enrique Langle. De ahí, pues bueno, empecé ya mi carrera, digamos, formalmente como entrenador, ya con una posición fija de piso, ¿no? Podemos decir que esa va a ser tu evolución profesional. A partir de ahí empieza la evolución. Empiezo, bueno, lo que antes como entrenador de piso, luego me convertí en entrenador personalizado. Estuve haciendo personalizado dentro de la empresa en la que estaba trabajando, y aparte de eso empecé a entrenar a muchos de los artistas de Televisa y algunos de la música. Eso me empezó como a poner una posición conocida como entrenador personalizado. Empecé a diseñar en la misma industria todo lo que eran los programas deportivos, y al ir diseñando los programas deportivos se empezó a fijar el corporativo en mí. Entonces empecé a crecer, de ahí fui coordinador deportivo, luego fui gerente general, y al mismo tiempo seguí haciendo los programas, y de ahí doy el brinco a Nelson Vargas, ya por el hecho de los programas, como gerente deportivo ya a nivel corporativo, para hacer todo lo que eran los programas que iban a estar corriendo y las escuelas. Y de ahí llegué con Nelson a la subdirección deportiva. Después de eso dejé un rato la industria, estuve nada más como consultor, estuve dando consultoría a otras cadenas, a otros gimnasios y a hoteles como lo que fue los hoteles Marriott. Okay. Y regresé a la industria otra vez como gerente general, y después me ofrecieron la dirección operativa de YMCA, y entonces ya regresé a México, que previo el tiempo que estuve fuera estuve viviendo en Cuernavaca. Okay. ¿Cuál crees que haya sido uno de los momentos clave? Uno de los momentos claves, yo creo que el momento en el que se fijaron en que podía hacer los programas deportivos. Yo creo que ese fue el enlace para poder seguir creciendo. Lo de Nelson Vargas no se hubiera dado si no hubiera estado diseñando programas previamente en la otra empresa. Okay. Y de ahí pues prácticamente todo se fue dando a partir de ese diseño de programas. Okay. ¿Alguna historia significativa? Algo Sí, que recuerdes, hay una historia así? que quiero contar, y que además en la que estamos los tres. Órale, al final del día son historias que dirigen, vamos a Creo ver que todos nos acordamos de la Milla Verde, el club de Lomas Verdes, el Sport World Lomas Verdes. Arboledas. Arboledas, ¿cierto? Arboledas. Sí.
y que pues era la Milla Verde porque pues era un club muy problemático con el tema de los venta de programas y de personalizados y todo eso. Ahí todavía no te conocí, ahí fue donde te conocí. Así es. Y a ti te mandaron para allá, pues, porque pues, había el rumor de que... Es que me fue muy bien en Santa Fe. había el rumor de que al que mandaron allá es porque ya se había metido en broncas con algún director. Y que era pues precisamente para, al momento de que no se cubrían esas metas, era donde empezaban a tener los pretextos para decir, pues, 3 semáforos rojos, bye. Entonces me acuerdo que, aunque me quedaba lejísimo, me fui para allá, pues para apoyarte con la parte de personalizados y de programas. En los programas, ahí fue donde me conociste, y te lo agradecí mucho, ¿sabes? Confiaste en mí, me dejaste hacer todas mis loqueras, me dejaste tener más de 20 usuarios en un programa, en un mismo horario, que eso nos ayudó a poder elevarlo. Creo que vendimos 40 programas en esa ocasión, cuando creo que el máximo que se habían vendido eran 3, una cosa así, 4, una cosa así, ¿no? Y y de ahí pues teníamos ahora el problema de los personalizados, y me acuerdo que empecé a ver que había una población de bailarinas de clubes nocturnos, que nadie pelaba, y ese fue el target que agarré precisamente para entrenar, que tenían el capital para poder pagar el personalizado, que además era parte de lo que a ellos les interesaba, y que eso nos ayudó. Recuerdo que en ese entonces con eso lográbamos ya cumplir prácticamente el 85-90% de la meta que le solicitaban al club. Creo que esa fue una historia interesante. ¿Por qué? Porque uno, la importancia de que a lo mejor a veces los gerentes nos den ese voto de confianza como entrenadores para poder hacer algunos ajustes y algunas cosas para poder llegar a estas metas. Y dos, de repente poblaciones que hay en el club que de repente ignoramos y que pueden ser tan fuertes para lograr las metas, ¿no? Así es. También nos fue a los 3 de la Milla Verde, que a los 3 nos volvieron a reubicar en clubes importantes, ¿no? Yo regresé a Santa Fe, a ti ya te dieron una gerencia general, y en tu caso te fuiste, creo que a Patriotismo. No. Primero estuve en Patriotismo, exactamente. Sí. Y ya después ya me mandaron a otras 3 unidades. Que era un club importante. Es correcto. Entonces, creo que es una historia interesante por el equipo que hicimos los 3, el cómo se puede trabajar tanto la gerencia general, la agencia deportiva y el entrenador para lograr las metas, y cómo a los 3 nos ayuda, no es quien lo hace, sino que los 3 pudimos crecer a partir de eso. A partir de ahí dejé de ser entrenador y me convertí en coordinador en Santa Fe. Fue una oportunidad ahí muy buena. Sí, todos crecimos y regresamos a la civilización. Sí, como yo creo que todas las cadenas tienen una historia similar, ¿no? Donde se cree que hay una unidad en la que es como la puerta de salida, ¿no? Y ahora en retrospectiva vemos que finalmente es una oportunidad de desarrollo, de crecimiento, porque si era una unidad con un mercado muy cerrado, ¿no? Se pensaba que tenía ciertos poder adquisitivo que exacto, no. Sobre todo eso era el tema, no querían pagar más de lo que ya se pagaba, necesitabas demostrar que lo que estabas dando, o sea, que era un servicio extra y que era un valor agregado a lo que ya estaban pagando. Entonces era la parte importante, ¿no? Demostrar eso. Totalmente, como darle esa percepción de valor al usuario, de que merece la pena pagar ese dinero adicional, ¿no? ¿Cuál crees que sería una frase que define a Alan? Yo creo que una frase que me define es: la vida te da lo que necesitas, no lo que quieres. Ok. Muy bueno, la verdad es que te hace pensar, ¿no? Te hace reflexionar. Sandino, cuéntanos, por favor, ¿cómo iniciaste en esta industria? Bueno, yo empecé, yo jugaba al fútbol, recuerdo que jugaba al fútbol profesional, duré casi 10, 11 años jugando fútbol, y un día, pues como le pasa a todos los futbolistas, me chingué la rodilla. Entonces, pues tuve que buscar trabajo, y buscando trabajo decía cuál es el trabajo más cercano al deporte, ¿no? Siempre estuve en el deporte.
Entonces fue cuando empecé a ver la industria deportiva, ¿no? Sin saber que a lo que yo me iba a dedicar no tenía tanto que ver. Había mucho más tema financiero y administrativo, ¿no? Pero bueno, así fue como alguna vez me acerqué a un buen amigo que se llama Eugenio, que le mando un saludo, y inmediatamente me ofrecieron chamba ahí en San Ángel. Ahí empecé hace 23 años más o menos. Y cuando llegué, pues yo estaba listo, ¿no? Para ser gerente deportivo o gerente general, ¿no? ¿Y cuál? O sea, ¿cuál gerente general? ¿Cuál gerente deportivo? Vas a recepción, ¿no? Y la verdad es que recuerdo que fue bastante frustrante al principio, ¿no? Yo venía de jugar y entrenaba 4 horas al día, y de repente pues vas a trabajar a una industria que crees tú que vas a hacer solo entrenamientos deportivos y que vas a desarrollar esa parte. ¿Y cuál, no? Vas, llegas en recepción, empiezas a ver que es mucho tema administrativo, ¿no? Y que nadie te ve como el exfutbolista que eras, ¿no? Ahí sí, pues a empezar desde abajo, y ahí fue cuando empecé en la industria deportiva. ¿Y cuál fue tu evolución de ahí, de ese primer comienzo? Híjole, recuerdo que tenía muchas ganas, ¿no? Mucha hambre. Me metía a las oficinas de los gerentes, siempre buscando aprender, ¿no? Andaba de metiche en todos lados. Y ahí en esa sucursal empecé a crecer, ¿no? Primero, yo recuerdo que tenían sus oficinas. Yo, mi oficina pues era la recepción, y ahí recibía a todo mundo. Pero yo quería tener una computadora y quería tener una oficina. Entonces empecé a aprender con un programa deportivo. Yo veía que había una chica que era la hostess del programa y tenía su oficina, y yo dije, pues yo, si por ahí tengo que crecer, ¿no? Por ahí voy a crecer. Empecé a aprender todo. Me dieron una coordinación del programa, ¿no? Como tal, y nos fue súper bien. Recuerdo que estábamos ahí afuera. Tú eras nuestro gerente deportivo, Juan, ¿te acuerdas? Así es. Estábamos allá afuera, y un día me dijiste, hay que vender, no sé, creo que eran 30 programas de un día para otro. Sí, creo que eran 40 la meta. 40, y teníamos, no sé, 2 días. Y te dije, los vamos a vender, ¿no? Yo tenía toda la convicción. Dije, los vamos a vender. Nos paramos en la recepción, en la entrada, y que los vendemos, sí, y que llegamos, ¿no? Entonces ahí empecé a crecer. Después tuve una gerencia con Rafita Melgoza en Tecamachalco. Tuve una gerencia deportiva, después fue una gerencia deportiva operativa, después fue una gerencia general. Después tuve la posibilidad de irme de subdirector deportivo a ANB, y ahí también hice otra carrera, ¿no? Que duró muchos años. Estuve como subdirector deportivo, después fue subdirector regional de operaciones, y después ya al final quedé como director de operaciones. Estuve algunos años, después de eso en pandemia me fui a Atom. En Atom estuve con una gerencia general. Un saludo a toda la gente de Atom, una dirección general, perdón. Logré desarrollar junto con gente que estaba ahí muy valiosa, que son la verdad amigos, y que ya tenían todo un proyecto, y le metimos ahí poquita mano al plan de negocio, ¿no? Al business plan. Había una persona que venía de estudiar en Harvard, y estaba haciendo el plan de negocio, y pude meterme, pudimos hacerlo en conjunto, y la verdad bien contento del programa que se hizo ahí. Y bueno, hice algunos negocios personales, y ahora tuve la posibilidad de regresar a ANB como director deportivo. Esa fue mi carrera, o ha sido mi carrera en la industria. ¿Cuál crees que sea una historia relevante, o sea, la que más te ha marcado?
Bueno, yo cuando llegué a NB fue bien importante el crecimiento que tuvo el área deportiva, porque llegué como subdirector deportivo. Y fue muy relevante que tuve que remodelar las 12 sucursales. O sea, había sucursales que eran del Family y nosotros teníamos que impulsar y crecer el Family Fitness, ¿no? Porque en esa parte pues, era muy enfocado a la parte de acuática. Entonces, nosotros tuvimos que hacer desde abajo todos los layouts, tuvimos que cotizar nuevos equipos, tuvimos que analizar la tendencia y los mercados para ver qué equipos íbamos a incluir y qué actividades nuevas, ¿no? Ese fue la verdad un gran reto que me llena de satisfacción. Ya tiene muchos años, pero logramos remodelar una gran inversión y teníamos que recuperar esa inversión. Entonces, creo que después de 3 años logramos recuperar, crecer los Family Fitness con grandes actividades deportivas y además con una fuerte capacitación para los profesores, porque vimos una gran área de oportunidad y empezamos a certificar y a capacitar a todos los profesores. Todo ese plan lo hice junto con Alan. Alan tuvo la posibilidad de venir conmigo como no sé, yo tenía 1 año, 2 años en NB y Nelson, perdón, y Alan. Fue en que 2012 creo. Más o menos. Y Alan participó mucho conmigo, ya después lo hicimos juntos, ya pudimos hacer otra remodelación unos años después y fue mucho más sencillo, pero yo creo que ese fue una de las grandes. Creo que se me también decir, nos tocó también, cuando llegamos eran 9, 10 sucursales, llegamos a 18. Nos tocó abrir aperturas, fue una buena aventura. Sí, la verdad es que abrimos Santa Fe, abrimos Las Arboledas. En su momento estaba Guadalajara, Zona Esmeralda. Me tocó también Plaza Central. Todas esas sucursales, nosotros hicimos todo el plan de negocio en el área deportiva. La verdad ha sido un trabajo dedicado ahí en Nelson Vargas. Sí, totalmente. A mí me tocó entrar también en alguna de esas también. En alguno de esos espacios. También. Sí. Ya después, ¿no? Pero sí, también me tocó ser frase. parte de... ¿Cuál es tu frase? Bueno, también ahorita quiero comentar que tenemos un reto importante, ¿no? Que es la apertura de una nueva sucursal que es Polanco, y también diseñamos un nuevo programa que se llama Iron, que es más enfocado a estudios, ¿no? Queremos pegarle al tema de los estudios, y es un reto que tenemos muy fuerte. Polanco va a ser una sucursal, va a ser un club boutique de más de 10,000 metros cuadrados. O sea, abrir un club boutique de 10,000 metros cuadrados es un gran reto, pero lo estamos haciendo con mucho cariño, y eso y Iron, que es mucho más chiquito, mucho más estudio, son 2 grandes retos que vienen ahora para mí. Y pues, ¿qué frase? Hay una frase que me encanta, que me fascina y que quiero compartir porque me define mucho, y dice: no hay adivino ni rey que dicte tu camino. La verdad es que me encanta, me fascina, por lo que quiere decir. Todos tenemos la gran posibilidad de ir caminando como nos gusta y como queremos en la vida. Entonces, que nadie les diga qué hacer, ustedes háganlo. Juan, te toca. ¿Cómo iniciaste? Me toca. A ver tu historia. Mi historia. Yo tengo una frase y ahorita es otra frase al final, pero que esta industria, que yo no la elegí, no, que la industria me eligió. Y finalmente empiezo como entrenador también de gimnasio, ¿no? Pero curiosamente empiezo porque un amigo me regala una caja de revistas de aquellos tiempos con todos los Mr. Universo y con los consejos de rutinas y todo. Y
yo las leí todas y dije, ya estoy listo, ya voy a ser entrenador. Entonces hago una solicitud de empleo, la llevo a un gimnasio y de repente que me marcan. Me dicen, ¿te puedes presentar a una entrevista? Y yo, pues vamos, ¿no? No pierdo nada. Yo ya di mis consejos, todo lo que según yo sabía. Me fui y dije, no creo que me quede, ¿verdad? Pero creo que apenas iba llegando a casa de mi abuela, porque en ese tiempo no tenía teléfono en casa. Y me dice mi abuela, te acaban de marcar, que te presentes mañana. Y así arranca, ¿no? Arranca mi historia como entrenador de gimnasio, que era lo que me llamaba la atención porque empecé a entrenar a los 14 años, por tema de sobrepeso, ¿verdad? Era importante que hiciera ejercicio y de ahí me seguí, pero llegó el momento en el que dije, ¿y si lo que hago, no sé si lo que hago para mí está bien? Y fue cuando empiezo a meterme a certificaciones. No me gustó competir, nunca quise competir, más bien lo que podía sacar y lo que podía guardar de dinero lo ocupaba en certificaciones para prepararme y tener un mayor conocimiento para poder entrenar a las personas que se acercaban, ¿no? Siempre comentaba que es importante todas las personas que se ponen en nuestras manos como entrenadores, ¿no? Tú lo conoces bien, Alan, que tenemos que se ponen en nuestras manos y confían en que los vamos a llevar los resultados y sobre todo su integridad, que al final del día están haciendo una actividad física. Entonces, técnicamente así llego a los gimnasios primero y es como empiezo a entrar y tengo contacto con la industria. Y de ahí evolucionas hacia... Como entrenador, llego precisamente a la cadena de Sports World como entrenador. A los 6 meses, uno de los coordinadores que estaba, abre en el club de Tijuana y dice, yo me voy para allá. Me dan la oportunidad de ser coordinador. Posteriormente viene un pequeño crecimiento y una gran gerente que ya no está con nosotros, ya está en otra dimensión, que le agradezco mucho, y hasta donde estés, Gaby García, fue la que me dio el empujón primero para entrevistarme con los directores de aquel tiempo para una promoción para una gerencia operativa. Entrevistándome me dicen que si puedo con el paquete, les dije, pues por eso vine, ¿no? Y igual, ¿no? Terminando la entrevista me dicen, prepara tu entrega en 15 días, que empiezas la capacitación. ¿En qué sucursal, Juan? Arranqué, la capacitación era pasar por las 4 unidades que estaban en ese momento, que era Centenario, del Valle, Satélite obviamente, y Tecamachalco. ¿Pero la promoción era para alguna sucursal? Todavía no, pero me quedo en Satélite. Era complicado porque decían que normalmente no es bueno que una persona crezca en el mismo lugar, porque pues estaba yo como coordinador y luego ser su jefe, ¿no? Que podía ser conflicto, o sea, en tema de comunicación, pero la verdad es que tuve un excelente equipo que me recibió bastante bien, que me apoyó, la gerente me apoyó, me ayudó en el crecimiento, y de ahí me mueven a San Ángel con ese gran amigo y gran maestro que es Eugenio Samperio. Un saludo a Eugene. Llego con él a ser su gerente operativo, él como gerente general. Ya de ahí me voy también agarré una gerencia deportiva porque estaban abriendo una gerencia. Después viene la expansión, me entrevistan para tener una gerencia general, la tomo y estuve ahí creo que desde el 2008 hasta mi salida, 2014 más o menos. Y posteriormente de ahí tomo una decisión platico con Héctor, viene un proyecto nuevo que tenía de otro negocio en otro campo, sobre todo entretenimiento. Me voy un año con él a un parque de trampolines. La verdad es que un año que me fue extraordinario. Primero extrañaba yo la operación porque la operación era muy sencilla en el parque, pero el reto era comercial y la verdad es que logramos resultados extraordinarios con el equipo, que también le mando un saludo a todo el equipo que estuvo ahí conmigo, ¿no? A Toño, que estuvo como gerente comercial. La verdad es que hicimos un gran equipo todos y logramos grandes resultados. Y posteriormente me voy precisamente con Carlos, que me invita a trabajar a ANB. Llego como gerente de uno de los clubes, posteriormente a una gerencia regional de operaciones, que es donde ya empezamos a armar todo el equipo, y la verdad es que nos fue también muy bien en ese desarrollo, junto con Enrique Lange, que también nos dio esa oportunidad.
y nos apoyó bastante, ¿no? De ahí ya me voy ¿Te fuiste conmigo? sí, viene la pandemia, ¿no? 2 años asesorando también, ¿no? Asesorando a algunos emprendedores en todo lo que es el desarrollo del modelo de negocio, y posteriormente me voy a la UAI como gerente de una unidad. Estoy ahí en la unidad de Sur, y la verdad es que también un súper lugar. Toda la gente de ese lugar, de verdad que ha sido un apapacho para mí, ¿no? El recibimiento de los usuarios que tuve ahí, la verdad es que les mando un abrazo a todos. Y posteriormente... Yo me muevo y tú te quedas en mi lugar. Es correcto, tú te mueves y crezco a la Dirección Nacional de Operaciones de la UAI. Posteriormente, ya saliendo de la UAI, me incorporo a FITSE como gerente y ahora como regional de operaciones también. Una historia que sea clave en tu historia. Yo creo que una historia clave es cuando empiezo como entrenador, bueno, que me dan la coordinación, creo que a las 2 semanas me dicen que hay que presentar las actividades de aniversario. Venía el aniversario satélite. Había un cubículo donde había 4 computadoras para las diferentes coordinaciones y cada quien tenía que desarrollar su propuesta. En ese momento, bueno, ni computadora, ni la sabía aprender, menos usar. Entonces le digo a uno de mis entrenadores, ¿tú la sabes usar? Me dice, sí, porque estaba estudiando en la universidad de él en ese momento, y a lápiz empecé a escribir lo que tenía que hacer y que me lo pasara ya, ¿no? Al formato en la computadora, que en ese tiempo estábamos usando Word, ¿no? No había PowerPoint, no sé, pero metimos en Word. Y en ese momento me quedé pensando que todas las áreas de oportunidad que tenía que desarrollar. A partir de ahí me pongo en los tiempos que tenía libres o a mi salida, me metí al cubículo obviamente en el momento en el que él estaba escribiendo, observaba qué hacía, qué teclas apretaba, qué le movía, y me fui a practicar, ¿no? Hasta que empecé a manejar, ¿no? En ese tiempo la computadora. Fue cuando empecé ya a presentar lo que tenía que hacer como tal, ¿no? Pero creo que fue un parteaguas porque no tenía ni idea cómo ocupar. Un reto. Un reto, así es. De nuestra generación, ¿no? Que pasamos del lápiz y papel a la computadora, al internet, todo eso. O sea, ese sí. Es un reto que tuvimos como generación, de lo análogo a lo digital, Así es, no, y en ese tiempo. Y ahorita también. Sí, nos ha tocado ir ahorita estamos con la IA, ¿no? Estamos evolucionando la IA. Sí, pero nosotros tocó decir, pues no hay celular, era de si no llegabas, a ver cómo le hacías, ¿no? Porque, o sea, te esperó 15 minutos y tan, porque no hay forma de que te comuniques si llegas o no. El teléfono era en la casa, aprendernos cuántos teléfonos sabíamos de memoria. Sí, y un reto importante en eso, como historia de crisis, si lo quiero comentar, fue cuando se inunda la colonia Valle Dorado. Cuando nacieron los Aquamanes. Así es. Estábamos los 3. Se inunda esa unidad. Los daños eran grandes. Se pensaba que no se iba a abrir en una semana. Jalamos a todo el equipo en chanclas, jalando agua, lodo, limpiando, y logramos abrir el día siguiente. Sí. O sea, fue una suma de mucha gente comprometida, mucha gente convencida que tenía que hacerlo. Era nuestro lugar de trabajo, era nuestra casa. Lo limpiamos, lo recogimos, quedó como si no hubiera pasado. Bueno, si había daños, obviamente se dañó una duela, ¿no? Que ya no se quedan. Estaban unos sucios debajo, Pero lo que dices es cierto, incluso pues Langlen no sabía, que fue incluso a verificar que realmente estábamos listos al otro día y hizo una junta para felicitar a todo el equipo, ¿te acuerdas? Sí, de hecho llegó ese día. Es más, recuerdo mucho que me habla mi jefe de mantenimiento, Nacho. Me dice a las 4 de la mañana, creo que no vamos a abrir. Y yo, no, ¿cómo no vamos a abrir? Tienes que abrir. No, es que de verdad que el día anterior había llovido muy fuerte, una tromba. Y dije, no, ¿cómo no vamos a abrir? Tenemos que abrir. Que no podemos abrir. Y yo, ya cuando me dijo la segunda, dije, no, conociendo a Nacho además, dije, algo pasó. Cuando llego al estacionamiento de Arboledas, camino para ver la calle de atrás y veo pasar una lancha. Dije, no sé, si está inundado. Creo que sí lo vamos a abrir. No fue inundación por la lluvia, sino que se desbordó el canal de Aguas Negras. Se rompió el dique. ¿Sí? Se rompió un dique. Eso fue lo que pasó, que llegó
río tanta agua, completamente. sí, creo que ya habían reportado esa parte, no lo atendieron, tanta agua lo rompió e inundó la colonia. Entonces, sí, íbamos a abrir, pero con flotis, ¿no? Ya dicen que traigan los flotis. Y si abrimos. Bueno, estas fueron nuestras historias. Creo que es muy importante dar a conocer que vamos a tener ya próximamente a los líderes de la industria. Vamos a hacer una serie de entrevistas para que nos cuenten también sus historias. De esto se trata este podcast, de compartir historias, no solamente que dirijan, sino que transformaron organizaciones, empresas y la vida de muchas personas. Esto es Historias que Dirigen. Sandino. Nada, ya vienen nuestros invitados, como dice Juan. No se lo pierdan, queríamos que nos conocieran un poco, por eso es que hoy hablamos de nosotros. Y en los próximos capítulos no se los pierdan. Sí, yo creo que va a estar interesante, va a haber gente muy interesante, sobre todo gente que está liderando varias de las diferentes fases de esta industria. Y pues bueno, síganos y aquí seguimos nosotros. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Voces que inspiran, caminos que seguir, decisiones que cambian todo al decidir. Escucha, aprende, toma